Bienvenidos a Temas. Desde hace unas décadas nos hemos encontrado con la posibilidad de tener acceso a conocimientos que antes cuanto menos eran mal vistos o directamente era muy difícil. Hoy en día es común tener acceso a las clavículas de Salomón, a libros que es un libro contacto con demonios y ese tipo de cosas y pactos, los protocolos secretos de los sabios de Sion, que antes quedaba reducido a un pequeño grupo, ni hablar con el desarrollo de Internet, que libros como el manuscrito Voynich u otros son mucho más conocidos que antes. Del mismo modo también floreció estos libros de autoayuda. Y ahí comenzamos a adentrarnos en el objeto de este programa. Estos libros de autoayuda, más allá de consideraciones que podemos tener sobre cuánto valor tiene en definitiva que un actor de Hollywood nos cuente cómo con sus millones de dólares no le sirvieron y tuvo que caer en las drogas o cayó en las drogas, y cómo salió y entonces es un mártir del cual todos debemos aprender. Bueno, pero no obstante, seguramente tiene su verdad. Del mismo modo, progresivamente se fue teniendo acceso a otros temas que tienen que ver con Zen, con libros y filosofías y formas de vida diferentes. Por supuesto, en el medio tenemos que venden los atrapasueños, los mandalas, y uno lo puede ver irónicamente. Podemos decir que habla de una especie de tilinguería, pero yo me resisto a eso. Yo creo que todo esto, desde el actor de Hollywood hasta el secreto o lo que fuere, tiene su valor. Hay algo ahí para que a uno le sirva. El problema de todo esto radica en que si analizamos lo que nos ha pasado a los que nos hemos interesado en alguno de estos temas, Ouspensky, bueno, ahora no tengo presente, digamos, tenemos una laguna, pero en gente que ha desarrollado nuevas formas de pensamiento, o cómo posicionarnos en forma diferente ante la realidad de todos los días. El problema es que después, a la primera etapa en la que sentimos qué bárbaro que es esto es genial y estamos unas semanas iluminados, porque realmente muchas cosas nos iluminan, nos dan, nos abren una puerta que nos hacen ver la realidad desde un punto de vista que no lo teníamos. Insisto, hasta el libro más que nos pueda parecer más frívolo de este tipo de enseñanzas de vida. Pero después, ¿qué ocurre? Después es como que pasa este primer momento, y lo podemos encontrar en gente que por ahí se muestra apasionada y de golpe cambia radicalmente su vida por un año. Y después viene el vacío. Y claro, ahí está el tema. Precisamente ahí está el tema. El vacío. Podríamos tomar una frase del Principito: lo esencial es invisible a los ojos. Claro, ahí tenemos un ejemplo de alguien que uno puede decirlo irónicamente, decir, el gran secreto. Pero bueno, ¿por qué no? En realidad, si no está diciendo nada nuevo,
el secreto de la mente zen es mente de principiante. Tener la mente de principiante. En la masonería dicen mente de aprendiz. Siempre ser un eterno aprendiz. Porque acá se producen varias cosas. Cuando uno lee estas historias por ejemplo, de Zen, nos vamos a encontrar que, sí, claro, todas las historias te hablan de un monasterio en el cual están los monjes Zen, y que de pronto, ante determinado hecho, por ejemplo, se produce una iluminación, un satori, lo llaman, que es, de algún modo, la comprensión una comprensión ontológica, ¿no es cierto? Una comprensión total, y que uno dice, ya está, pero incorporada. Y ahí, pero claro, ahí tenemos una paradoja. Uno dice, pero entonces, ¿cómo hago en la vida actual? ¿Cómo hacemos? Porque también hay otra cosa que ocurre con mucha frecuencia. Hay gente que toma estas cosas y las toma, y está toda la vida con esto, pero está dando vueltas, como que en realidad no resuelve su vida. Vive con problemas, pero bueno, toma el discurso. Y el problema está en la palabra. Es una paradoja, ¿no? Que el problema está en la palabra. Ya lo decía Jesús. Yo no soy hombre creyente ni religioso, pero como dije, todos tienen su verdad y hay que saber encontrarla. Jesús decía, yo le hablo con parábolas, porque él hablaba, por ejemplo, la parábola de la semilla de mostaza, que es la más pequeña y que cuando se siembra da el árbol más grande. Y sus discípulos le dicen, pero maestro, ¿por qué siempre nos hablas con parábolas? Y él dice, en verdad les digo que si yo les dijera las cosas como son, ustedes no la entenderían. Bien. Porque el verdadero conocimiento surge de una condensación ni siquiera de ideas. A ver, es intransferible, es algo que se germina y nace dentro de uno. Ejemplo más claro, yo les muestro una llave fija. La llave fija, todos la conocemos. Esta llave fija sirve para ajustar tuercas. Caramba, aquel que siempre veía las tuercas y no entendía cómo diablos se podía sacar algo que tenía una tuerca, cuando le muestro la llave fija va a decir, tengo la llave fija. Ahora sí, resolví un gran problema, cómo aflojar las tuercas. Claro, ahora tiene un numerito la llave fija. Dice 3/4. ¿Qué será esto? Claro, 3/4 de pulgada, el ancho. O sea que es para una tuerca de 3/4 de pulgada. ¿Y qué es 3/4 de pulgada? Y es 3 por 25,4 dividido 4, eso te da en milímetros el ancho. Y la tuerca, claro, ¿para qué lado se ajusta y para qué lado se afloja? Hay que saberlo. ¿Para qué diablos voy a sacar esa tuerca o la otra saco? ¿Y qué objeto hay detrás de ello? Y ahí comenzamos, como vemos, en algo muy muy simple, la llave fija. Encontramos que, claro, hay una suma de cosas que hay que saber. En el caso de este tipo de pensamientos, de terapia, de conocimientos, como lo querramos ver, esta condensación, este satori, esta iluminación, tenemos la llave fija, ok, se transmite con la palabra, pero después tenemos que hacer que germine dentro nuestro. Y ahí comenzamos, ¿no? Con la meditación, con esto, con lo otro, seguramente. La meditación, un cambio de vida. Pero son cosas que no tenemos, no vivimos en un monasterio zen. Porque estos libros son muy buenos, te hablan de los monjes zen, los chamanes, que no están muy preocupados por pagar la luz, el gas. Por supuesto que podemos decir, sí, hay que cambiar de vida, tenemos que ir hacia otro estilo, más despojado de todas estas circunstancias materiales. Pero no podemos.
lamentablemente no podemos. Y esto, cuando digo lamentablemente no podemos, no es que estoy diciendo que hay que resignarse, no, es con lo que hay que convivir. Porque en la China esa en la que hablaban de los monjes zen, claro, eran 40, 50 tipos de las familias acomodadas que estaban ahí adentro. Después el resto estaban sembrando arroz y a garrate venían, los mataban, los diezmaban, pasaban hambre, ¿sí? Bien. Entonces, de algún modo, lo que estoy queriendo compartir es cómo, siendo un chino afuera del monasterio zen, usar esos conocimientos. Hay gente que lo hizo, ¿no? El Tai Chi, por ejemplo, supuestamente es la forma en la que los campesinos se defendían de quienes venían a atacarlos, porque los campesinos no podían tener armas, entonces todo estaba en usar la fuerza del adversario con una pobre azada contra una espada que blandía un guerrero armado. Y así los campesinos aprendieron a defenderse. Bien, esto mismo es lo que hay que aplicar acá. Es decir, cuando uno encuentra un conocimiento, volvemos al que decía antes, un conocimiento, uno de los vastos conocimientos que tenemos acceso ahora, que es maravilloso, es perfecto, para incorporarlo hay que justamente dejar y tener la mente en blanco. Hay que dejar que estos conocimientos fluyan de algún modo a nuestro subconsciente para dar un encuadre, ¿no? Porque en realidad no sé ni siquiera si es así. Pero sí puedo tener una metáfora. Nosotros no hacemos ni somos conscientes de si el pelo nos crece, de la renovación de una célula de la punta del pie, del crecimiento de las uñas. Nosotros no trabajamos para eso. El cuerpo solo trabaja. Bueno, caramba, del mismo modo, si yo digo voy a mover la mano, la muevo y no estoy consciente de la cantidad de músculos que se mueven, el esfuerzo, la energía, nada de todo eso. Bien, entonces para incorporar estos conocimientos, lo que hay que lograr es ese punto, me sale la palabra fácil de abstracción, pero ya estábamos ahí poniendo las palabras y ahí ya es difícil. Hay que leer y olvidar, hay que leer y no pretender resultados, hay que escuchar y sencillamente dejar fluir y fundamentalmente olvidar, porque en realidad no se olvidó, sino no tener presente, no decir ese énfasis primario de ¡ay, sí, esto es bárbaro, esto! Bueno, pero está bien, pero la llave fija. La llave fija, la tuerca, no. La llave fija es la herramienta. Uno se le grabó en su mente esa llave fija. Y uno mismo sabe que quiere mejorar, porque por eso se interesa en la llave fija, sabe que quiere ajustar tuercas porque normalmente por eso uno se apasiona por esos nuevos conocimientos, porque no está equivocado, está bárbaro, y esos conocimientos seguro son buenos. Entonces el problema es para aplicarlo. Entonces uno tiene que abrirse, escuchar todos, escuchar a los detractores, a los que están a favor, escuchar, leer, pero con la palabra sola no se logra nada. La palabra es solo el medio, es la llave fija, es el medio para un fin superior. Que se logrará cuando esa palabra se transforme en lenguaje de máquina. ¿Qué es eso del lenguaje de máquina? Creo que esto les va a servir. Los programas, la computación, funciona de una manera muy básica con el BASIC. Ahí arranca. El BASIC era una serie de instrucciones. Si uno hace tal cosa, si uno presiona tal tecla, que le muestre tal cosa, que haga tal otra, y así. Ahora, los programas hechos instrucción a instrucción
Claro, son lentos, pero es la forma en la que se programa. Después se pasa con un compilador que lo pasa a lo que se llama lenguaje de máquina. ¿Qué es el lenguaje de máquina? Es que ya no es toda la serie de instrucciones que uno dio, sino ya la máquina pasa a tener embebido esas instrucciones en una forma como a nosotros nos crecen las uñas, en la que no hay un programa que uno puede verificar el paso. Uno sencillamente aprieta la letra que apriete y le figura en la pantalla. ¿Qué logra esto? ¿Por qué se hace esto? Porque es más rápido, porque es práctico, ocupa menos espacio. En fin, el lenguaje de máquina tiene un montón de beneficios, por eso se emplea. Y nosotros lo que debemos es lograr esa analogía. Esto que logramos cuando estamos ante nuestra tablet y no pensamos, porque no tenemos ni idea la cantidad de operaciones que hace eso, y sin embargo damos por sentado que va a andar y funciona, y es un milagro si vamos a pensarlo, porque es muy difícil de explicar si estamos en lo que decía de la llave fija. De cuánto mide, de qué material está hecho, para qué tuercas es, para qué sirven las tuercas, para qué sirve el dispositivo donde están las tuercas. ¿Se entiende? Entonces, el proceso termina siendo justamente ponerse a un costado de eso mismo que uno aprendió. Es como esas palabras y eso, dejar que se incorporen en general. Y seguir como leyendo, como interesándose, pero sin esta mal llamada pasión, porque siempre nos hablan de la pasión por el conocimiento, ese es nerviosismo. El conocimiento verdadero se incorpora naturalmente, se incorpora diciendo, es así, sí, punto. No hay gran fervor en la verdad. Cuando se tiene la verdad, en general es un proceso normal, casi diría de resignación. Entonces después uno se va a resignar a estar bien, a aprovechar esos conocimientos, y ese es el objeto. El objeto es justamente que después las cosas ocurran. Entonces, el objeto de este programa es compartirles esto, porque es mucho, muy variado, muy rico, es magnífico la cantidad de conocimiento a la que tenemos acceso ahora. Y por supuesto pero está dado así, brutamente, porque no somos monjes en un monasterio zen. Y está dado en cantidad, y está dado en medio de un medio que está saturado de imágenes, de conocimientos, de conocimientos me refiero a medios, o sea, quiero decir, tenemos tablet, iPhone, teléfonos, cualquier cosa tiene datos y entonces hay que elegir de medio de todo eso lo que a uno le haya sorprendido, seguirlo. Por supuesto que está buena la emoción inicial que le da arribar a estos inicios de conocimiento, pero hay que comprender que es una punta. Y hay que comprender que la mejor práctica es justamente el desapego. Tratar de no estar, por ejemplo, a todo el mundo diciéndole, es fantástico lo que vi, que es otro, que el secreto, que uno agarra y mentaliza. Sí, perfecto, pero está poniendo en palabras, está poniendo afuera. Y eso, uno tiene que ser esa idea, uno tiene que ser esas palabras. Es todo, nos veremos en el próximo video programa.